Entonces, bueno, comencemos. Ya lo que hay que ver hoy es continuidad. Ya es un tema que está relacionado con lo que estábamos viendo ayer. Continuidad. Ya, esto igual no lo vamos a entrar tanto en detalle, pero sí, lo vamos a ver rapidito. Solo hoy va a ser clase de continuidad y ya mañana empezamos con el tema de fondo del módulo 2. Ya, entonces, continuidad es una propiedad que tienen las funciones. Como cuando hablamos de funciones inyectivas, sobreyectivas, son propiedades que tienen algunas funciones, no todas, algunas. Algunas funciones son continuas y otras no. Y la continuidad hace referencia a lo siguiente. Es muy sencilla la idea, es que uno hace el trazo de una función sin levantar el lápiz cuando hace el dibujo, ¿no? Si hago esto, eso es un trazo continuo. ¿Ok? Esto también es un trazo continuo. Esto es un trazo continuo. Esto también es un trazo continuo. Esto también es un trazo continuo. Todas estas cosas son trazos continuos. ¿Ya? A diferencia de si hago esto, por ejemplo, así. Esos no son trazos continuos porque necesito como levantar el lápiz y pegar un saltito. Se pega un saltito de la función. ¿Ya? Esto no es continuo. ¿Ok? Si hago algo así, por ejemplo, estoy así en una curva normal y después, pum, se pega un salto y sigue como por otra parte. Eso es una discontinuidad. Así se llaman estas cosas. ¿Ya? Esos saltos se llaman discontinuidades. Vamos a mencionarlo por aquí. Ya, eso es una discontinuidad. Entonces, la continuidad es básicamente eso, que el dibujo sea un trazo continuo precisamente, de corrido. Y de hecho, si usted se pone a pensar, todas las funciones que yo le he mostrado son todas continuas. O sea, todos los dibujos que hemos hecho son casi, no, no todos, casi todos continuos. Como que no es nada muy ajeno a lo que ya hemos hecho. Entonces, por ejemplo, le recuerdo, no sé, voy a poner algunos dibujos de cosas que ya hemos dibujado, no sé, pues una recta, eso es un trazo continuo. Qué sé yo, una parábola es una función continua también. ¿Qué más hemos visto? Vimos alguna vez, por ejemplo, también vimos el valor absoluto, que se dibujaba así, también es un trazo continuo. ¿Qué más hemos visto? Vimos la función exponencial, también es una función continua. La función exponencial era así. Vimos el logaritmo, que era una función así, que también es continuo, no sé, etcétera. Todas esas cosas que usted ha visto ya son continuas. ¿Mm? Entonces, la discontinuidad pasa cuando están estos saltos. ¿Y cómo uno analiza esos saltos? Los analiza con los límites laterales, que era lo que estábamos estudiando antes. ¿Ya? Entonces, le voy a dar la definición formal y vamos a hacer ejercicios para estudiar la continuidad. Definición, entonces, decimos que... ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Decimos que la función f es continua en un punto x igual a c si se tienen que satisfacer tres cosas. Son tres condiciones para que exista la continuidad. Tienen que pasar tres cosas. Primero, el puntito c es un punto que pertenece al dominio de la función. Primero. Segundo, existe el límite de la función cuando x tiende a c. Y tercero, tiene que calzar que la imagen calce precisamente con el límite. Eso. Esa es la definición de continuidad. Bien, ahí la tiene.
tienen que ocurrir tres cosas al mismo tiempo para que podamos hablar de continuidad. Son esas tres condiciones. Ya, entonces vamos a hacer un estudio de algunos ejemplitos y ahí va a entender cómo se ve la continuidad. Ya, eso es la definición de ser una función continua en un punto x igual a c. Lo voy a dejar por aquí en un rincón y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo le doy esta función. Esto es muy parecido a lo que estábamos haciendo ayer, cuando estábamos hablando de límites laterales. Límite lateral izquierdo, límite lateral derecho. Súper parecido. Acá también van a aparecer estas funciones así definidas por llaves. Esta función, este es un ejemplo, una función que vale 2 si x es menor o igual a 1. Y vale x menos 1 si x es mayor a 1. ¿Ya? Lo que vamos a pedir entonces determine si la función es continua o discontinua. Eso le voy a pedir. Lo voy a escribir en palabras. Determine si la función es continua o discontinua. Ya, esto vamos a hacer entonces. Le doy este ejemplito. Una función que vale 2 para los x menores que 1 y vale x menos 1 para los x mayores que 1. Ya, entonces hay que ver si esta función tiene saltos o no tiene saltos. Y entonces lo que ocurre es que por sí solos, si tú te centras en el primer tramo, solamente en el primer tramo, específicamente en el primer tramo, para todo x menor que 1 la función es constante igual a 2, lo cual ya es continuo, porque la función constante igual a 2 es una línea horizontal, continua, se dibuja sin levantar el lápiz. Entonces todo el primer tramo ya es continuo. Y lo mismo pasa con el segundo tramo, porque esta x menos 1 es una recta, que es una recta que es como así. Entonces todo el segundo tramo también es continuo, ¿no? Si tuviéramos que hacer un dibujo, la primera parte es así y la segunda parte es así. Ambos son continuos. Lo que falta analizar es la continuidad en el punto en cuestión donde justo hay un cambio de salto de tramo, ¿no? En x igual a 1. Justo hay un cambio ahí del tramo, de pasar de un tramo al otro. Ahí es donde puede haber problemas con la continuidad y donde estábamos haciendo ejercicios ayer de límites laterales. Entonces voy a anotar lo que acabo de decir. Es inmediato que la función es continua para cualquiera de los dos tramos que están puestos ahí. Es continua en ambos tramos. Lo que falta ver es si es que hay o no hay continuidad en x igual a 1, específicamente en x igual a 1. Falta ver entonces para x igual a 1, que es justamente donde está el salto de un tramo al otro. Ahí puede haber problemas con la continuidad. Ahí hay que hacer el estudio de precisamente hacer el análisis de la continuidad cuando hay un cambio de tramo, en este caso en el x igual a 1. Entonces, para analizar la continuidad en x igual a 1 tenemos que utilizar esta definición que está puesta acá, es decir, hay que comprobar estas tres cositas.
esa y esa. Las tres. Entonces, primera cosa, hay que ver si el punto 1 pertenece al dominio de la función. Vamos a analizar el primer punto de la definición. Para ese primer punto, entonces, tienes que estar seguro que x igual a 1 es un punto del dominio. Es un número que pertenece al dominio de la función. Para eso tengo que saber yo cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál será el dominio de esta función? Vamos a anotarlo aquí con rojo. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Cuál será el dominio de la f? ¿Uno, profe, o no? No, estoy pensando en el dominio. El dominio, recuerde que era los lugares donde la función está definida, donde los x existen para la función. Y en este caso, tienes que ver cómo veo eso. A ver, ¿cómo veo eso? Como la función está definida por tramos, tengo que ver los tramos. ¿Ya? ¿Qué dicen los tramos aquí que los voy a marcar con rojo? Los tramos dicen lo siguiente. Esta función está definida de una cierta manera si es que x es menor o igual a 1 y está definida de otra forma si es que x es mayor a 1. Entonces, en resumen, esta función está definida para todos los que están a la izquierda del 1 y para todos los que están a la derecha del 1 también. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? ¿Todo lo real entonces? Y eso, la función está definida en todos lados, sin excepciones. No tiene ningún problema en ninguna parte, ¿no? Tú, a lo que me refiero es, tú puedes asignarle cualquier valor a la x libremente y la función va a estar definida de alguna manera. Dependiendo si es el primer tramo o el segundo. Ya, eso es lo primero. Hay que saber bien cuál es el dominio de la función. En este caso son todos los reales. Por lo tanto, el primer punto de la definición acá con rosado, este se cumple. Porque 1 claramente va a pertenecer a su dominio, al dominio de la función. Entonces este primer paso está ok. Hay que ver ahora el segundo ítem de la definición. Hay que ver si es que existe o no existe este límite que está mencionado aquí. Límite cuando x tiende a 1 de la función. Para eso hay que utilizar los límites laterales. ¿Ya? Vamos a achicar esto para hacerlo que calce. Espérenme. Entonces estamos verificando ahora el segundo punto, este de acá. Ese puntito de ahí. ¿Ya? Para eso entonces hay que calcular los dos límites laterales cuando x tiende a 1. ¿Ya? Hay que ver los dos por separado. Vamos con el primero. Límite cuando x tiende a 1. Por la izquierda, vamos a hacer primero el por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto vale este límite? Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cuánto vale este límite? 2. Sí, correcto, vale 2. Correcto. Claro, porque cuando me acerco por la izquierda al 1, estoy parado en el primer tramo. Porque ahí, claro, x es menor o igual a 1. Entonces ahí está a la izquierda del 1. Son más chicos que el 1, por lo tanto, la función se comporta como 2.
De modo que el límite va a valer 2. Y ahora hay que calcular el límite lateral derecho. Cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cuánto va a dar este límite? Si estoy por la derecha, tengo que ver el segundo tramo. Por lo tanto, el límite va a ser esto, el límite de x menos 1. ¿Cuánto da eso? 0, profe, ¿o no? 0, sí. Correcto, vale 0. Se reemplaza la x por 1, simplemente. Entonces queda 1 menos 1, lo cual da 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un límite lateral izquierdo que vale 2 y un límite lateral derecho que vale 0. ¿Cuál es la conclusión, por lo tanto? Conclusión, si tengo dos laterales distintos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerda o no se acuerda? Cuando tenemos dos laterales distintos, ¿qué ocurre si los laterales son distintos? Son distintos, no son bilaterales. Bilaterales, ¿eso? Claro. Cuando los dos laterales son diferentes, como en este ejemplo de acá, lo que ocurre es que este de aquí, que me están preguntando por el bilateral, no existe. Entonces la conclusión es que este límite, así a secas, cuando x tiende a 1 a secas, este límite no existe. ¿Ya? Cuando los laterales son distintos, el bilateral no existe. Por lo tanto, el punto 2 que estábamos mirando acá, este no se cumple. Como ese punto no se cumple, la función no es continua en el punto x igual 0. Ya, esa es la conclusión final del ejercicio. Entonces, en conclusión, Ok. finalmente la función no es continua en x igual a 1. No lo es. La función entonces va a ser continua en todos lados excepto en el 1. Justo en el 1 no lo es. Ya, vamos a ver otro ejemplo ahora. Voy a borrar. Voy a poner a hacer un dibujo. Plano cartesiano. El dibujo es una cosa como así. A ver. Ya, así. Entonces quiero que observe que esta función, quiero que observe varias cosas de esta función. Digamos que este puntito de acá está a la altura menos 2. Y este de acá está a la altura 3 y este de acá está a la altura 4. Ya, pongamos esa situación. Listo. Quiero que observe este dibujo y quiero que me diga dónde la función sí es continua, dónde la función no es continua, solamente mirando el dibujo. Dónde la función sí es continua y dónde no es continua. Es continua desde el 3 hacia abajo, que no sé cómo decirlo, pero del menos 2 a 3, y ¿Ya? después
y después ya no es continua entre el 3 y 4. Claro, es que tú lo estás viendo y igual está bien, pero lo estás viendo en el eje vertical, ¿no? Hay que verlo en el horizontal, Ah, ok. ¿ya? Hay que verlo en el horizontal. Entonces, en términos horizontales, ¿está bien lo que estás diciendo? En términos horizontales quiero que te fijes, por ejemplo, en este rango que lo voy a marcar con color azul. Imagínate en este rango de aquí. En este rango de aquí, ¿la función es continua o no? Sí, Sí, pues sí lo es, pues. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque el dibujo se hace sin levantar el lápiz, ¿no? Porque este es un trazo continuo, se dibuja así nomás. ¿Eh? En este rango de acá, por ejemplo, que estoy poniendo un ejemplo, acá la función sí es continua. También, de hecho, ocurre en todo este rango de acá, por ejemplo, también. Acá la función en todo este intervalo azul sí es continua la función. Es más, si tú te fijas, desde el -2 a la izquierda, la función es continua porque es una recta. Y desde el -2 a la derecha, la función también es continua porque es una parábola. pero profe, pero no se unen. No, pues. ¿Y eso qué significa que no se unan? Porque si yo la veo horizontal, para mí es continua, pero en realidad es vertical, no están unidas. Sí, mira. Lo, lo que pasa es que la continuidad uno la analiza en términos del eje horizontal. ¿M? Eso, ahí tú ves la continuidad. Sin embargo, claro, el salto, que es lo que yo estoy tratando de mostrarle, las discontinuidades son saltitos que se evidencian en términos, claro, de lo vertical. Entonces hay que hacer un contraste. Porque la continuidad tiene que ver con el dominio. El dominio es desde el eje X. Pero uno lo ve visualmente cuando hay un salto en el eje Y. ¿Ya? Entonces como que están jugando los dos ejes en realidad. Lo que quiero decir entonces es que la función es continua en todo este intervalo desde el menos infinito hasta el -2, abierto, sin tomar ninguno de los dos extremos. Ahí sí hay continuidad. Y también hay continuidad en el otro lado, desde el -2 hasta el más infinito. También hay continuidad. Entonces, en esta unión, aquí la función es continua. Pero, para x exactamente en el punto x igual a -2, la función es discontinua. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces es una discontinuidad que está en un puro punto, solo hay un puro salto. Todo lo demás está bien, excepto un puro punto que hay un saltito. Ya, eso. Entonces ahí usted puede verlo gráficamente. Le voy a mostrar otro ejemplo. Otro dibujito también para que lo vea. Ya, voy a borrar todo entonces y le voy a mostrar otro dibujo. Esta función se llama la función parte entera. Este es un... Le muestro otra función nueva, la función parte entera. ¿Qué es la función parte entera? La función parte entera se anota así, con un corchete. La parte entera de un número, ¿qué es la parte entera de un número? Digamos, por ejemplo, la parte entera del número pi. No, otro número. La parte entera de 4,51. Lo que hace esta cosa, el corchete 4,51, lo que hace es, como dice el nombre, la parte entera es recuperar la parte entera del número, que en este caso es 4. ¿Sí? Es 4, y después viene todo lo decimal, ¿no es cierto? Entonces,
lo que hago es rescatar solamente el número entero que le corresponde. Entonces en este caso es 4. Por ejemplo, la parte entera de, qué sé yo, 2,81. La parte entera de 2,81 es 2. Recupera, claro, el número entero que está asociado al numerito en cuestión. Veamos otro ejemplo, no sé, por la parte entera de un medio. ¿Cuánto es la parte entera de un medio? ¿Cuánto será la parte entera de un medio? ¿Cuánto es la parte entera de un medio? Ay, no sé. Ya yo se lo digo, es 0. Porque el un medio es 0,5, ¿no? Entonces me olvido de los decimales y me quedo solo con la parte entera, que es 0. Por ejemplo, la parte entera de pi, que es 3,1415, ¿no es cierto? Me quedo con el 3 y todo lo que viene después de la coma lo ignoro. Solamente es 3. ¿Ya? Esto se llama parte entera. Se olvida todo lo que está después de la coma y me quedo solamente con el número en cuestión, el número entero mismo. Por ejemplo, la parte entera, ya más ejemplitos, la parte entera de un número que ya es entero, por ejemplo, la parte entera de -1 es el mismo -1. Etcétera. Entonces tú puedes calcularle la parte entera a cualquier número que se te ocurra. Y eso te va a dar algo, ¿no? La parte entera de cualquier cosa. Se anota así, con un corchete y el número en cuestión. ¿Ya? La cosa es que yo puedo graficar la función parte entera. ¿Ya? La función parte entera, ¿qué es la función parte entera? Es una función que va de R en R, que lo que hace es tomar la X y lo mando en la parte entera de X. Esto es una función nueva que usted no se lo he mostrado anteriormente. Se lo muestro porque el gráfico de esta función es una cosa bien especial. Le voy a mostrar el dibujo de la función parte entera. El dibujo de la función parte entera es así. Es como una escalera. ¿Ok? Y sigue para acá infinito también. Para el otro lado. Así, etcétera. Para allá, puntos suspensivos. Este es el gráfico de la función parte entera. Es como una escalerita de puras líneas horizontales. Ya. Eso, le muestro entonces el dibujo de la función parte entera. Es una cosa muy distinta a las que hemos visto en el curso de funciones continuas y otras que no son tan continuas. En este caso, esta función se la muestro porque esta función tiene infinitos saltitos. Es como que una función que va así, pum, y después salta, y después salta, y después salta. Es como que tiene un salto tras otro, cada rato. Lo que me forma precisamente como una escalera. Infinita, de hecho. Esto es una función entonces que tiene infinitas discontinuidades. ¿Ya? Se lo muestro. Este es un ejemplo de una función que tiene infinitas discontinuidades. ¿Se entiende la idea? Porque por cada saltito es una discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces como que claro, va así horizontal, después pum, salta. Pum, salta. Y así va todo el rato. Va normal, salta, después sigue normal, salta y a cada rato. Entonces hay infinitos de esos saltos ahí. ¿Ya? Ya, esto es la función parte entera, se la muestro. Vamos a ver otro ejemplo ahora.
Pum, borro todo. Otro ejemplo. Ya, este es más bien un ejercicio ya para trabajar. Ejercicio. Tome la siguiente función. Sea f de x, esta función definida con 3 tramos. Primer tramo es 3x menos 2a. Segundo tramo es 4ax menos 3b más 1. Tercer tramo es x menos 2b. Esto es si x es menor o igual a menos 2. Siguiente es si la x vive entre menos 2 y 1. Y el siguiente es si es que el x es mayor a 1. Ya. Lo que hay que hacer es, lo voy a anotar en palabras, determine los valores de a y b de modo que la función sea continua. Ya, este es el ejercicio. ¿Cómo se hace esto? A ver, no sé si tendrá usted alguna idea cómo resolver esto. ¿Alguien tiene alguna idea para resolver este ejercicio? Hay que encontrar los valores de a y b, que son incógnitas de hecho, de modo que esta función sea continua en todas partes. Entonces, lo que hay que hacer es, claro, analizar la continuidad justamente donde hay saltos de tramo, ¿ya? Que son en el menos 2 y en el 1. Justamente ahí es donde el tramo salta. El primer tramo pasa del primer tramo al segundo tramo en el menos 2. Y se pasa del segundo tramo al tercer tramo en el 1. Entonces ahí hay dos puntitos que hay que estudiar la continuidad. En el menos 2 y en el 1. Entonces lo que hay que hacer, se lo voy a dejar ahora para que lo trabaje. Lo que va a tener que hacer usted es estudie la continuidad tal como lo hemos hecho con los límites laterales y la definición. Estudie la continuidad para los dos puntos en conflicto, que son x igual a menos 2 y x igual a 1. Eso. Trate de hacerlo. De ahí lo vamos a revisar en un ratito.
Ya, bueno, vamos a ver qué pasa con el ejercicio. A ver, veamos. Veamos qué pasa con el ejercicio. Entonces, necesitamos hacer que la función sea continua en todas partes. Entonces, hay que analizar la continuidad en los dos puntos que están mencionados, en el -2 y en el 1. En primer lugar, el dominio de la función. De nuevo estudiamos el dominio de la función. El dominio de la función son todos los reales otra vez. Porque efectivamente de acá mirando este rango de aquí se puede estudiar que el dominio de la función son todos los reales, ¿no? La función está definida en cualquier x. En todos aquí está contemplado todos los x. Primera cosa, el dominio son todos los reales. Segunda cosa, entonces hay que estudiar los límites laterales para el x igual a -2 y para el x igual a 1. Ya, entonces vamos a hacer esto por separado. Para x igual a -2 tenemos que calcular los dos laterales. Límite cuando x tiende a -2 por la izquierda. Si tiendo a -2 por la izquierda, como estoy por la izquierda, vamos a calzar en el primer tramo. Entonces será el límite de 3x menos 2a. Cuando x tiende a -2 por la izquierda. Y esto ahora simplemente lo evaluamos. Lo reemplazamos la x en el -2. De modo que lo que va a quedar es 3 por -2. Menos 2 por a. Donde a es una incógnita que hay que calcular después. ¿Cuánto da esto? -6 menos 2a. Ese es el lateral izquierdo. Da un número que depende de a. Donde a es la incógnita que tenemos que encontrar. Veamos el lateral derecho ahora. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Cuando tiende a 2 por la derecha, perdón, a -2, quise decir, a -2 por la derecha, estoy en el segundo tramo, porque ahí está marcado x mayor a 2. Por lo tanto, en este caso, el límite será de lo que va en el segundo tramo, que es 4ax menos 3b más 1. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Y esto de nuevo que hay que hacer, reemplazar nomás, pues queda 4 por a por -2. Menos 3b más 1, lo cual da, ¿cuánto es esto? Menos 8a menos 3b más 1. Bueno, es un número que depende de a y de b, sin duda, depende de a y de b. Es un número que depende de a y de b. ¿Ya? Y ahí tenemos los dos límites laterales, el izquierdo y el derecho. El izquierdo da esto, el derecho da esto otro. Como queremos que haya continuidad, el límite bilateral tiene que existir y por ende estos dos laterales tienen que ser iguales, tienen que coincidir. ¿Ya? Tiene que ocurrir eso. Entonces, voy a subir esto un poquito más para arriba. Entonces, en conclusión, vamos a anotarlo aquí con otro color. Entonces, luego f es continua. La función va a ser continua en x igual a -2, si, solo si, estos dos límites calzan. Es decir, tengo que -6 menos 2a es igual a -8a menos 3b más 1. Lo cual es una ecuación lineal con dos incógnitas, a y b. Eso me da una ecuación. Ahora lo que hay que hacer es hacer el mismo proceso que acabamos de ver, pero para el otro punto, para el x igual a 1. Ya los límites laterales para 1. ¿Cuánto vale el lateral izquierdo en 1? Lateral derecho en 1. Y eso me va a plantear otra ecuación, tal cual como está pasando aquí. Entonces voy a borrar todo esto. Y esta ecuación la voy a dejar como aquí entre paréntesis. La vamos a dejar en pausa, la vamos a retomar más adelante.
Entonces ahora hay que estudiar para el punto x igual a 1, hay que estudiar los dos límites laterales. Límite lateral izquierdo cuando x tiende a 1 y el límite lateral derecho. El izquierdo tengo que mirar en cuál de los dos tramos estoy yo por la izquierda y me corresponde el segundo tramo. Porque ahí dice x menor o igual a 1. Por lo tanto, lo evalúo respectivamente con lo que aparezca en el segundo tramo, que dice 4ax menos 3b más 1. Pero ahora es lo mismo que antes, pero ahora x tiende a 1, no a menos 2. ¿Cuánto da esto? Reemplazo. Me queda 4a menos 3b más 1. Ese es el valor del límite lateral izquierdo. Veamos el lateral derecho ahora. Si tiendo al 1 por la derecha, entonces si estoy por la derecha, ahora caigo en el tercer tramo. ¿Ya? Y por lo tanto esto será el límite de x menos 2b, cuando x tiende a 1. Y esto es 1 menos 2b. Por lo tanto, para que haya continuidad, por lo tanto f es continua, para que haya continuidad, f es continua en el punto x igual a 1, lo que tiene que ocurrir es que estos dos laterales tienen que ser iguales, tal como lo habíamos dicho. Porque si hay laterales iguales, va a haber límite bilateral. Entonces esto me plantea otra ecuación. 4a menos 3b más 1 igual a 1 menos 2b. Que es otra ecuación con dos incógnitas. ¿Ya? En conclusión, después de haber hecho todo esto, lo que tiene que ocurrir para que la función sea continua y podamos encontrar los valores de a y b que pide el ejercicio, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, que es la primera ecuación que está ahí con el paréntesis rojo y esta última ecuación que acabamos de encontrar. Entonces voy a borrar todo. Lo que hay que hacer entonces ahora, lo voy a anotar con otro color, luego la función es continua en todos lados, así continua a secas, si lo que tiene que ocurrir es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y son las dos ecuaciones que están marcadas, esta, menos 6 menos 2a igual a menos 8a menos 3b más 1. Esta es la primera ecuación y la segunda ecuación es 4a menos 3b más 1 igual a 1 menos 2b. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que tienes que hacer tú entonces a continuación es resolver este sistema y vamos a estar listos. Ya, hay que resolver este sistemita de ecuaciones de alguna manera. A ver, resolvamos este sistema de ecuaciones. Vamos a borrar todo esto y vamos a quedarnos con el puro sistema. Ya hay que resolver entonces y escribir mejor las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, esta ecuación de acá, la primera, ¿qué voy a hacer? Junto a todas las A para un lado. No, voy a tirar todo para el lado izquierdo. A ver qué es lo que va a quedar. 6a más 3b menos 7 igual 0, ¿no? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Ese lo paso para allá. Ese lo paso para allá y ese lo paso para allá. Está bien. Y la segunda ecuación
La segunda ecuación, si la escribo más bonito, esto va a quedar 4a menos b igual a 0. Ya hay que resolver entonces este sistema y ahí está más ordenado el sistema mismo. Entonces, de esta segunda ecuación, de la segunda ecuación yo voy a despejar aquí la b. La b se despeja como b igual a 4a. Y ahora esto lo reemplazamos en la primera. Reemplazamos en la primera ecuación. Si lo reemplazamos en la primera ecuación, ¿qué es lo que va a quedar? Reemplazo b es 4a, entonces va a quedar 6a más 3 por b, pero b es 4a, menos 7 igual 0. ¿Cuánto da esto? Entonces 6a más 12a menos 7 igual a 0. ¿Cuánto da esta cuestión? 18a igual a 7. De modo que a vale 7 partido por 18. Ese es el valor de la A, 7 partido por 18. Y ya una vez que tú tienes el valor de la A, lo reemplazas aquí y va a tener el valor de la B. Ahí vamos a tener el valor de la B. Calculamos entonces finalmente el valor de B. No tengo más espacio para escribirlo. A ver dónde lo voy a escribir. Lo voy a escribir por este lado de la pizarra porque no tengo espacio. Entonces si A, voy a seguir por este ladito de acá. Si A vale 7 partido por 18, entonces B es 4 veces A, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí arriba. Entonces esto es 4 veces 7 partido por 18. ¿Cuánto es esto? 14 novenos. Y esos son los resultados de los números que andábamos buscando. 7 partido 18 y 14 novenos. Ya, esa es la respuesta. A tiene que valer 7 partido por 18 y B tiene que valer 14 partido por 9. Eso hace que la función sea continua en todas partes. Y ahí tiene los valores de A y B. Ya no sé si habrá alguna pregunta respecto a esto. Quizás está súper enredado, quizás no entiende nada. Es que es largo el ejercicio, profe, claro que es un Sí, pues poquito súper enredado. largo. Claro, sí, pues súper largo. Ahí tiene caleta de partes. Porque, en resumen, ¿qué era lo que había que hacer? Estudiar la continuidad en los puntos donde hay salto de tramo, ¿no? Habían dos puntos, que eran el -2 y el 1. Entonces, por cada uno de esos dos puntitos, habían dos límites laterales. ¿Sí? Dos para el -2 y los otros dos para el 1. Entonces, en total había que calcular 4 límites. Con esos 4 límites, armamos un sistema de ecuaciones, que es el que está ahí. Luego ese sistema de ecuaciones se resuelve y ahí obtenemos los valores de A y B. Entonces, la verdad es que sí es harto trabajo porque son como hartas cosas que hay que hacer. Ya toma harto tiempo hacer algo así. Así que tómese su tiempo. Si no lo entendió, revise la clase de nuevo si lo necesita.
Em, pero bueno, así se analizan los ejercicios de continuidad en general, ¿ya? Le colocan una función, usted tiene que analizar los límites laterales, tal como lo vimos en la clase pasada, de todas maneras. Por ejemplo, mire, le voy a dejar este ejemplo, con esto vamos a terminar la clase. Otro ejemplo, este es más corto, sí. Le voy a pedir que estudie la continuidad de esta función. Esta función es más simple. Esta función es esta x cuadrado más 2x menos 3 partido por x menos 1. Esto es si es que x es distinto de 1. Y 4 si x es igual a 1. Ya, eso, se lo dejo ahí de ejercicio. No vamos a alcanzar a hacerlo porque ya se va a acabar la hora, así que le va a caer a usted de ejercicio. Profe, Dígame. una consulta. La próxima semana se supone que el 23 tenemos la prueba, Déjame ver. pero vamos a tener una clase menos porque el lunes lo dictaron feriado. Dame un segundo, dame un segundo. ¿Por qué feriado, Barbarita? Por el tema de los pueblos indígenas lo iban tirado el 24, pero como ya era feriado, lo cambiaron el lunes. Hoy día salió en las noticias. Ya, Ah, ok. El lunes 21 iba a ser feriado. ya. Ajá, claro, tienen prueba, sí. Tienen prueba el 23, tienes toda la razón. Y vamos a tener una clase menos. Y van a tener una clase menos, sí. Claro. Yo creo que esa clase vamos a tener que recuperarla el sábado. La del lunes 21 entonces, en el horario de ayudantía. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer eso. Porque nos quedan... El semestre ya se está acabando, si queda poquito ya como para terminar. Entonces, tenemos que ver como algunos últimos temas que quedan pendientes y ya. Así como y listo. Entonces, sí, la Sí, prueba eso es es... lo que me preocupo, que justamente cuando tenemos la prueba, justo no nos va a salir una clase menos. Claro. Sí, 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 tienes razón. Ahí, convérselo con la almohada y nos dice mañana. No, 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 sí lo vamos a recuperar el sábado. Eso vamos a hacer ya. El sábado... Este sábado, ¿Es- el sábado ¿Este sábado 19. puede ser? Sí, Ya. hagamos eso. Voy a mandarle un mail a todo el curso con esa información. Ya, profe. Ya, pues, y la Gracias. prueba, su prueba va a entrar hasta esto de hoy. Ya, hasta aquí va a entrar la prueba, hasta continuidad. Ok. Ya. ¿Ya? Todo lo que hemos visto anterior, como de exponencial y logaritmo y límite, hasta aquí. Ya, Entonces, eso. la última unidad, ¿sí? Todo lo que es cálculo. Es que exponencial y logaritmo igual es precálculo. Ok. Claro, porque no Sí, íbamos terminado el módulo 1 antes de la claro. primera prueba. Sí, exactamente, porque no lo alcanzó. Entonces, sí, va a ser como desde ahí en adelante. Eh, Profe, las notas del control de ayudantía, del último control, no se la no, no, le voy a preguntar al ayudante. no la han subido. Le voy a preguntar al ayudante qué pasa con eso. Ya, vale. ¿Ya? A ver si tengo noticias de aquí a mañana. Ya, profe. Gracias.
Ya, que esté muy bien, nos vemos. Chau, chau. Igual, chao. Chao. Nos vemos, chao, Chao. gracias.